Sofía López, una niña de 5 años, entró en el tribunal con su fiel compañero, Max. El silencio era abrumador. Cada paso que daba resonaba en la sala, mientras las miradas de todos se clavaban en ella. Max, un pastor alemán con una cicatriz que contaba historias de valentía, caminaba a su lado, firme y protector. Pero este no era un día cualquiera. Sofía era la única testigo de un intento de secuestro que había dejado a una comunidad entera en vilo. Un crimen que, de no ser resuelto, podría dejar a un peligroso criminal en libertad. Sin embargo, había un problema: Sofía no había pronunciado una sola palabra desde aquel día. Pero en este tribunal, las palabras no serían necesarias. Porque Sofía no estaba sola. Max, su perro de terapia, no solo era su apoyo emocional, sino también la clave para desentrañar la verdad. Y lo que sucedió en esa sala dejaría a todos sin aliento. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal. Sofía López, una niña de 5 años llena de vida, jugaba en el jardín de su casa. El sol brillaba, y el aire olía a flores recién abiertas. Sofía, con su vestido rosa, corría entre los árboles, riendo sin preocupaciones. Su madre, Clara, la observaba desde la ventana de la cocina, sonriendo mientras preparaba la cena. Pero en cuestión de minutos, todo cambió. Un hombre apareció en la calle, junto a una furgoneta negra. Se acercó a la cerca del jardín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, pequeña», dijo con voz suave. «Tengo unos cachorros muy especiales en mi auto. ¿Quieres verlos?» Sofía, curiosa como cualquier niña, se acercó unos pasos. Los cachorros siempre la hacían sonreír. El hombre abrió la puerta de la furgoneta y se inclinó hacia ella. «Son muy tiernos», continuó, extendiendo la mano. «Ven, te los mostraré». Sofía dudó por un momento, pero su curiosidad pudo más. Dio un paso más hacia la cerca. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro. El hombre agarró a Sofía por el brazo con fuerza, su sonrisa desapareció de golpe. Sofía se quedó paralizada, sus ojos se abrieron como platos, pero no gritó. No pudo. El miedo la había encerrado en un silencio aterrador. Desde el otro lado de la calle, una vecina, Marta Jiménez, vio la escena. «Oye. Deja a esa niña en paz», gritó con voz firme, avanzando hacia ellos con paso decidido. El hombre miró a Marta, y por un segundo, su expresión se llenó de pánico. Soltó a Sofía, quien corrió hacia su madre llorando en silencio. La furgoneta arrancó con un rugido, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. Sofía estaba a salvo, pero algo en ella se había roto. Desde ese día, no pronunció una sola palabra. El ataque no solo dejó a Sofía muda, sino que también dejó a su familia y a la comunidad en shock. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había intentado llevarse a Sofía? Las preguntas flotaban en el aire, pero las respuestas no llegaban. Lo que nadie sabía entonces era que este incidente sería solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia en la que un perro llamado Max jugaría un papel crucial. Pero eso vendría después. Por ahora, Sofía y su familia solo tenían una certeza: el mundo ya no era un lugar seguro. Después del ataque, Sofía López ya no era la misma. La niña que antes llenaba la casa con risas y preguntas interminables ahora vivía en un silencio inquietante. No hablaba, no jugaba, ni siquiera miraba a los ojos. Era como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en aquel momento aterrador. Sus padres, Clara y David, intentaron de todo. La llevaron a terapeutas, le compraron sus juguetes favoritos, le leían cuentos antes de dormir, pero nada funcionaba.
Sofía solo se sentaba en un rincón, abrazando su peluche de conejo, con la mirada perdida en algún lugar lejano. Las noches eran las peores. Sofía se despertaba sobresaltada, sudando y temblando, pero sin emitir un solo sonido. Sus padres la abrazaban, le hablaban con voz suave, pero ella no respondía. El silencio de Sofía era desgarrador. No era solo la falta de palabras, era la ausencia de su esencia, de esa luz que antes iluminaba cada rincón de su hogar. Clara y David se sentían impotentes, como si estuvieran viendo a su hija alejarse cada vez más, sin poder hacer nada para traerla de vuelta. Fue entonces cuando una terapeuta le sugirió algo inusual, un perro de terapia. A veces, los niños que no pueden confiar en las personas encuentran consuelo en los animales, les explicó. Un perro puede ser un puente entre su mundo interior y el exterior. Clara y David estaban dispuestos a intentar cualquier cosa. Fue así como conocieron a Max, un pastor alemán con una cicatriz que recorría su costado. Max había sido un perro policía, pero una herida lo había retirado del servicio. Ahora, trabajaba como perro de terapia, ayudando a personas que, como Sofía, habían perdido su voz. La primera vez que Sofía vio a Max, algo cambió. No habló, por supuesto, pero sus ojos se iluminaron por primera vez en semanas. Max se acercó lentamente, como si entendiera que Sofía necesitaba tiempo. Se sentó frente a ella, paciente, esperando. Sofía extendió su mano, temblorosa, y tocó su pelaje suave. Max no se movió, solo inclinó la cabeza, como si le dijera, «Estoy aquí». Ese fue el comienzo. Poco a poco, Sofía comenzó a confiar en Max. Lo seguía a todas partes, se sentaba a su lado mientras él descansaba, y hasta comenzó a dibujar de nuevo. Sus dibujos eran simples, una niña y un perro, siempre juntos, enfrentando sombras que se desvanecían en el fondo. Aún no hablaba, pero Max se había convertido en su voz. Cuando estaba con él, Sofía parecía sentirse segura, como si supiera que, mientras Max estuviera cerca, nada malo podría pasarle. El silencio de Sofía seguía siendo un misterio, pero Max había abierto una puerta. Y detrás de esa puerta, había esperanza. Max no era un perro cualquiera. Antes de convertirse en el compañero inseparable de Sofía, había sido un héroe. Un pastor alemán entrenado para servir en la unidad K9 de la policía, Max había dedicado años a proteger a las personas, a rastrear criminales y a salvar vidas. Pero todo cambió en una fría noche de invierno, durante una redada que lo marcaría para siempre. Esa noche, Max y su manejador, el oficial Carlos Méndez, recibieron una llamada urgente. Un niño había sido secuestrado, y el tiempo era crucial. Max siguió el rastro sin vacilar, guiando al equipo hasta un almacén abandonado. Dentro, encontraron al niño, asustado pero ileso. Sin embargo, el secuestrador no estaba dispuesto a rendirse. Cuando el hombre sacó un cuchillo y se lanzó hacia el oficial Méndez, Max no lo pensó dos veces. Saltó entre ellos, recibiendo el filo del cuchillo en su costado. A pesar del dolor, Max logró derribar al atacante, dando tiempo a los oficiales para neutralizarlo. El niño estaba a salvo, pero Max quedó gravemente herido. La recuperación fue larga y difícil. La cicatriz en su costado era un recordatorio constante de aquella noche, pero también de su valentía. Sin embargo, las secuelas físicas lo dejaron incapacitado para seguir en servicio activo. La policía, con recursos limitados, tomó la difícil decisión de retirarlo. Max fue puesto en una lista de eutanasia, considerado inútil para el trabajo. Pero entonces apareció la doctora Laura Fernández, una especialista en terapia asistida con animales.
Laura había oído hablar de Max y su historia, y supo de inmediato que ese perro aún tenía mucho que dar. Los héroes no dejan de serlo solo porque estén heridos, dijo. Max tiene un instinto único, una conexión especial con las personas. Podemos darle una segunda oportunidad. Laura adoptó a Max y lo entrenó como perro de terapia. Pronto descubrió que Max tenía una habilidad extraordinaria para detectar el miedo y el dolor en las personas. No solo era un perro entrenado, era un sanador. Cuando conoció a Sofía, Max supo de inmediato que ella era diferente. No necesitó órdenes ni señales para entender que la niña estaba rota por dentro. Se acercó a ella con paciencia, con esa calma que solo los verdaderos héroes poseen. Y cuando Sofía extendió su mano para tocarlo, Max supo que su misión no había terminado. De héroe a terapeuta, Max había encontrado un nuevo propósito. Y en Sofía, encontró a alguien que lo necesitaba tanto como él la necesitaba a ella. Juntos, comenzaron a sanar, demostrando que incluso las cicatrices más profundas pueden convertirse en símbolos de esperanza. El día del juicio llegó, y la tensión en el tribunal era palpable. Sofía López, ahora de 6 años, entró en la sala con Max a su lado. La mirada de todos se posó en la niña y su perro, pero Sofía no apartó los ojos del suelo. Max, sin embargo, caminaba con la cabeza alta, alerta, como si supiera que ese día sería crucial. El acusado, Ricardo Navarro, se sentó en la mesa de la defensa con una expresión impasible. Un hombre de mediana edad, de apariencia común, que no encajaba con la imagen de un criminal. Pero Sofía sabía la verdad. Ella lo había visto aquel día, cuando intentó llevársela. Y aunque no había pronunciado una sola palabra desde entonces, su presencia en el tribunal era un testimonio silencioso de lo que había vivido. La fiscal, Ana Morales, comenzó su argumentación con firmeza. Ricardo Navarro es un peligro para esta comunidad. Sofía López es la única testigo de su intento de secuestro, y aunque no ha podido hablar, su presencia aquí hoy es un recordatorio de lo que sufrió. La defensa, por su parte, intentó desacreditar el caso. No hay pruebas físicas, no hay declaraciones, solo el testimonio de una niña que no puede hablar. ¿Cómo podemos condenar a un hombre basándonos en esto?, argumentó el abogado defensor, Javier Rojas. Pero entonces, algo sucedió. Cuando Sofía subió al estrado, acompañada por Max, el ambiente en la sala cambió. La niña se sentó en la silla, con Max a sus pies, y por primera vez, levantó la mirada. Sus ojos verdes se encontraron con los de Ricardo Navarro, y en ese momento, algo en ella se activó. Sofía hizo un gesto casi imperceptible con su mano, una señal que solo Max entendió. El perro se puso rígido, sus orejas se alzaron y un gruñido bajo y profundo emergió de su garganta. Sus ojos no se apartaban de Navarro, como si lo reconociera, como si supiera algo que nadie más podía ver. El juez, un hombre experimentado llamado Eduardo Torres, observó la escena con atención. Señorita López, dijo con calma, ¿puede indicarnos si reconoce al hombre que intentó llevársela aquel día? Sofía no habló, pero lentamente extendió su brazo y señaló directamente a Ricardo Navarro. La sala estalló en murmullos. Max gruñó de nuevo, esta vez más fuerte, y Navarro palideció. La defensa intentó objetar, pero el juez lo ignoró. Este tribunal tomará un receso de 15 minutos, anunció, golpeando el martillo con fuerza. Durante el receso, el detective Alejandro Gómez, quien había estado investigando el caso, se acercó al juez. Ese perro no gruñe sin razón, dijo en voz baja. Max sabe algo. Necesitamos averiguar qué. El juez asintió. Tienes 15 minutos, respondió. Mientras tanto,
en la sala de la defensa, Ricardo Navarro comenzó a mostrar signos de nerviosismo. «Ese maldito perro», murmuró, mirando a su abogado. No contaba con eso. Cuando el juicio se reanudó, la fiscal Ana Morales tenía una nueva estrategia. «Señor juez, solicitamos que se permita a Max permanecer en la sala durante el resto del juicio. Su reacción ha sido clara, y creemos que puede ser clave para este caso». El juez lo consideró por un momento antes de asentir. Se concede la solicitud. Max permanecerá en la sala. El juicio continuó, pero la tensión era ahora insoportable. Cada vez que Navarro miraba a Sofía, Max gruñía, como si estuviera protegiéndola de una amenaza invisible. Y entonces, cuando todo parecía perdido, el detective Gómez entró en la sala con una carpeta en la mano. «Señor juez», dijo, «hemos encontrado nueva evidencia. Ricardo Navarro no es un desconocido para Max. Este perro lo reconoce de un caso anterior, un secuestro fallido hace 3 años. Max fue el perro que lo detuvo». La revelación fue devastadora. Navarro, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, se derrumbó. «Está bien», admitió, con voz temblorosa. «Fui yo. Lo hice». El juez declaró el veredicto, culpable. Ricardo Navarro fue sentenciado a cadena perpetua, y Sofía, por primera vez en meses, sonrió. Max, el héroe que había pasado de salvar vidas a sanar corazones, había cumplido su misión una vez más. El juicio no solo había llevado a un criminal ante la justicia, sino que también había demostrado que, a veces, la verdad no necesita palabras para ser escuchada. A veces, solo necesita un gruñido. Tras la revelación en el tribunal, el caso contra Ricardo Navarro tomó un giro inesperado. El detective Alejandro Gómez y su equipo no se conformaron con la confesión. Sabían que Navarro era responsable de más crímenes, y estaban decididos a encontrar pruebas contundentes. La pista clave llegó de manera sorprendente. Durante una revisión exhaustiva de los registros de Navarro, encontraron una propiedad a su nombre, una cabaña abandonada en las afueras de la ciudad, escondida en lo profundo de un bosque. El lugar parecía insignificante, pero algo en él llamó la atención de Gómez. «Tenemos que ir allí», dijo el detective a su equipo. «Si hay algo que nos lleve a otras víctimas, estará en esa cabaña». Max, el pastor alemán, fue incluido en la operación. Su instinto había sido crucial en el tribunal, y Gómez confiaba en que el perro podría ser igual de útil en la búsqueda. La mañana en que partieron hacia la cabaña estaba nublada, con una ligera llovizna que empapaba el bosque. El aire era frío y pesado, como si la naturaleza misma supiera que algo oscuro se escondía entre los árboles. Al llegar, la cabaña parecía abandonada. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada, y la maleza crecía alrededor como si intentara devorarla. Pero Max no se dejó engañar por las apariencias. Tan pronto como salió del coche, su comportamiento cambió. El perro se puso tenso, sus orejas se alzaron y comenzó a olfatear el aire con intensidad. Un gruñido bajo emergió de su garganta, y sus ojos se fijaron en la puerta trasera de la cabaña. «Algo no está bien aquí», murmuró Gómez, siguiendo a Max con cautela. El equipo rodeó la cabaña, preparado para lo que pudieran encontrar. Max se detuvo frente a una trampilla medio escondida bajo unas tablas sueltas del suelo. Rasguñó la madera con insistencia, gruñendo cada vez más fuerte. «Hay algo ahí abajo», dijo uno de los agentes, ayudando a Gómez a levantar las tablas. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Bajo la cabaña había un sótano oscuro y húmedo, accesible solo por una escalera estrecha. El aire era denso, con un olor a moho y algo más, algo que hizo que a Gómez se le encogiera el estómago.
Max bajó primero, moviéndose con la seguridad de quien sabe que está cerca de la verdad. Los agentes lo siguieron, iluminando el espacio con sus linternas. En un rincón, encadenada a la pared, encontraron a una niña. Estaba pálida y delgada, con los ojos llenos de miedo, pero viva. «Llamen a una ambulancia», gritó Gómez, mientras se acercaba a la niña con cuidado. «Estás a salvo ahora. Estás a salvo». La niña, de unos 8 años, se llamaba Lucía. Había desaparecido meses atrás, y todos la habían dado por perdida. Pero allí estaba, viva, gracias a Max y su instinto infalible. Mientras esperaban a la ambulancia, el equipo registró el sótano. Encontraron pertenencias de otros niños, zapatos, juguetes, mochilas. Pruebas de que Navarro había estado activo durante años, secuestrando y escondiendo a sus víctimas en ese lugar siniestro. Max se sentó junto a Lucía, permitiendo que la niña lo acariciara mientras lloraba en silencio. El perro, con su presencia calmada, le recordaba que ya no estaba sola. El descubrimiento de la cabaña fue un punto de inflexión en el caso. No solo confirmó la culpabilidad de Navarro, sino que también abrió la puerta para encontrar respuestas para otras familias que llevaban años buscando a sus seres queridos. Y en el centro de todo estaba Max, el perro que había pasado de ser un héroe en las calles a un salvador en las sombras. Su instinto había llevado a los agentes a la verdad, y su valentía había devuelto la esperanza a quienes la habían perdido. La cabaña era un lugar de pesadillas, pero gracias a Max, también se convirtió en un lugar de redención. El caso de Ricardo Navarro llegó a su fin con una sentencia histórica, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había sido servida, pero el impacto de lo sucedido iba mucho más allá de un veredicto. Para Sofía López, su familia y la comunidad entera, el juicio había sido una batalla contra el miedo y el silencio, y Max, el pastor alemán, había sido el héroe que los guió hacia la luz. Sofía, aunque aún no hablaba con fluidez, comenzó a mostrar signos de recuperación. Sus dibujos, que antes estaban llenos de sombras, ahora incluían colores brillantes y sonrisas. Max seguía a su lado en todo momento, su presencia constante recordándole que el mundo podía ser un lugar seguro otra vez. Para Clara y David, los padres de Sofía, Max no era solo un perro. Era un ángel guardián, un símbolo de esperanza y resiliencia. Él le devolvió la vida a nuestra hija, decía Clara, con lágrimas en los ojos. No hay palabras para agradecerle lo que hizo. Pero el legado de Max no se detuvo ahí. Su historia inspiró a muchas personas. Se convirtió en un emblema de la terapia asistida con animales, demostrando que los perros no solo son compañeros, sino también sanadores. Programas similares se implementaron en todo el país, ayudando a niños y adultos que, como Sofía, necesitaban encontrar su voz. El detective Alejandro Gómez, quien había trabajado incansablemente en el caso, vio en Max a un colega invaluable. Ese perro tiene un instinto que no se puede enseñar, decía. Gracias a él, cerramos un caso que parecía imposible y devolvimos la paz a muchas familias. Incluso Lucía, la niña rescatada de la cabaña, encontró consuelo en Max. Aunque su recuperación sería larga, su sonrisa al abrazar al perro era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. El legado de Max trascendió el caso. Se convirtió en un símbolo de valentía, lealtad y amor incondicional. Su historia se contó en libros, documentales y charlas, inspirando a otros a creer en el poder de la conexión entre humanos y animales. Y mientras Sofía corría por el parque, riendo junto a Max, era evidente que algo mágico había sucedido. Un perro y una niña, unidos por el dolor, habían encontrado juntos la fuerza para sanar. El mundo puede ser un lugar aterrador,
pero también está lleno de héroes. Algunos llevan uniformes, otros llevan correas, pero todos tienen una cosa en común, el poder de cambiar vidas. Max, el pastor alemán de mirada penetrante y corazón valiente, fue uno de ellos. Y su legado, como sus gruñidos en el tribunal, resonaría por siempre. ¿Qué te pareció esta increíble historia de valentía y superación? ¿Crees en el poder de los animales para cambiar vidas? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like a este video para más historias reales que inspiran. Juntos, podemos celebrar a los héroes de cuatro patas que hacen del mundo un lugar mejor. Hasta la próxima.